Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María del Cielo Barrios y en esta ocasión vamos a abordar el tema titulado La investigación-acción en el aula. Vamos a estar analizando un documento cuyo autor es Miguel Martínez Migueles. Y bueno, para empezar con este tema, vamos a conocer un poco más de qué trata, de qué va la investigación-acción. Bien, la investigación-acción considera que todo docente, si se dan ciertas condiciones, es capaz de analizar y superar sus dificultades, limitaciones y problemas. Es decir, la investigación-acción va enfocada a la resolución de situaciones o problemas a los que se enfrenta cotidianamente el docente o todos los agentes que intervienen dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Bien, en cuanto a la metodología, la investigación-acción trata de ofrecer una serie de estrategias, técnicas y procedimientos para que este proceso sea riguroso, sistemático y crítico. Es decir, va encaminada a la solución o abordar ciertos problemas o situaciones. Sin embargo, para que esto pueda ser posible, se requiere de un proceso y este proceso tiene que valerse de ciertas estrategias o técnicas que permitan que esto suceda. Bien, el método de la investigación-acción. La investigación-acción realiza simultáneamente la expansión del conocimiento científico y la solución de un problema, mientras que a su vez aumenta la competencia de sus respectivos participantes, al ser llevada a cabo en colaboración. En una situación que utiliza la retroalimentación y se lleva a cabo dentro de un proceso cíclico. Bien, entonces aquí la investigación-acción se vale de una investigación científica, pero que va enfocada a la resolución de un problema o situación. Bien, como ya mencionamos acerca de su metodología, representa un proceso por medio del cual los sujetos investigados son auténticos coinvestigadores. ¿Por qué? Porque aquí el investigador va a apoyarse de las personas a las que va a investigar. Es decir, aquí ellos deben actuar de una manera activa, ya que si no se cuenta con su disposición para colaborar dentro de la investigación, no vamos a poder recabar la información o datos que son necesarios para llevar a cabo este proceso. Entonces, el investigador actúa esencialmente como un organizador, facilitador, catalizador y en general como un técnico y recurso disponible para ser consultado. Es decir, aquí el investigador sí va a ser quien coordine, quien dirige, pero también va a necesitar de la ayuda, la colaboración de los sujetos a los que va a investigar, suponiendo que es el docente quien va a realizar su investigación. Va a necesitar de el apoyo, de la disposición de los alumnos y obviamente va a poder ser consultado en caso de que surja alguna duda o los alumnos tengan alguna necesidad. Bueno, también es importante considerar que la investigación-acción ha tomado básicamente dos direcciones. Hablamos de que una es más bien social o sociológica y la otra se va enfocada al ámbito educativo. Aquí podemos observar algunos de los autores que son los más destacados dentro de cada una de estas dos vertientes. Sin embargo, en esta ocasión vamos a centrarnos esencialmente en el ámbito educativo, puesto que vamos a analizar la investigación dentro del aula.
El padre de la investigación-acción es Kurt Lewin, quien utilizó este término por primera vez en 1944. Él describía una forma de investigación que podía ligar el enfoque experimental de la ciencia social con programas de acción social. Esto con la finalidad de que ambos respondieran a problemas sociales principales de ese entonces. Es decir, consideraba que la investigación experimental enfocada en un ámbito social no quedará solamente en una mera investigación, sino que podría ser aplicada para la resolución de estos problemas. Argumentaba mediante la investigación-acción que se podían lograr en forma simultánea avances teóricos y sociales. Básicamente consistía en un análisis o diagnóstico de una situación problemática, seguida de la recolección y conceptualización de información, la formulación de estrategias, su ejecución y la evaluación de los resultados, pasos que luego se repetían y se reiteraban de una forma cíclica. La epistemología de la investigación-acción. Aquí vamos a abordar un poco de lo que es la teoría crítica de la ciencia, según Habermas. Él distingue 3 categorías del proceso de investigación que dan origen a 3 tipos de conocimiento, regidos por 3 tipos de interés. El interés técnico produce una racionalidad o conocimiento instrumental. Este se presenta como si fuera el interés de la sociedad en su conjunto, pues es útil para la manipulación y el control del mundo físico o social. En cuanto al interés práctico, genera las ciencias histórico-herméuticas, es decir, dentro de nuestra interacción con otros seres humanos, aprendemos a interpretar correctamente el significado de sus acciones. Esta comprensión implica aprecio, empatía y aceptación. En cuanto al interés emancipatorio, produce el conocimiento crítico y de la acción. Es comúnmente utilizado dentro de algunas ciencias como la psicología, la sociología, la educación, la economía y las ciencias políticas, entre otros. Busca básicamente hacer a los seres humanos más conscientes de sus propias realidades, más críticos de sus posibilidades y alternativas, más confiados en su potencial creador e innovador, más activos y, en una sola palabra, más autorrealizados. La investigación-acción en el aula. La investigación-acción en el área educativa presenta una tendencia a reconceptualizar el campo de investigación con miras a esclarecer el origen de los problemas, los contenidos programáticos, los métodos didácticos, los conocimientos y la comunidad de docentes en general. Es decir, su estudio se ha relacionado esencialmente con las complejas actividades dentro del aula, desde la perspectiva de quienes intervienen en ella. Hablamos de los métodos o los modos de intervención, los procesos de enseñanza y aprendizaje, el desarrollo de la currícula y su proyección social, el desarrollo profesional de los docentes. Todo esto con el fin de mejorar y aumentar el nivel de eficiencia de los educadores y de las instituciones educativas. En cuanto a algunos aspectos generales que aún no hemos abordado, la epistemología actual considera que la investigación es una ciencia dirigida a la práctica e introduce el concepto de praxis. Es decir, sí, vamos a abordar dentro de nuestra investigación conceptos o teoría, pero también va enfocada a una dirección más práctica. Es decir, no solamente basta con los conocimientos
encontrados a partir de una investigación, sino que también se dirige a la puesta en práctica de estrategias que busquen la solución de nuestra situación o problemática que vamos a abordar dentro de este proceso de investigación. De ahí la palabra acción, teoría y práctica. Según Sean, lograríamos ese docente investigador de su propia praxis en la medida en que alcancemos las siguientes metas o objetivos. Formar y desarrollar un docente reflexivo. Es decir, el docente va o realiza dentro de su práctica docente ciertas estrategias, métodos o actividades que le permiten llegar al conocimiento esperado. Sin embargo, es importante que también a partir de ello realice una reflexión, un análisis de qué hizo bien, qué hizo mal, qué podría hacer para mejorar su propia práctica. Otro aspecto es vincular la teoría y la práctica del docente con el fin de buscar soluciones a problemas educativos. Dentro de su actuar docente, puede ser que se presenten ciertas situaciones o problemáticas que de cierta manera limiten su tarea como docente. Pueden ser desde problemas de aprendizaje, problemas de inasistencia, problemas que afecten la tarea del docente, el actuar de los propios alumnos. Reducir el espacio entre quienes producen el conocimiento y aquellos que lo aplican. Hasta cierto punto es necesario que el docente no se inmiscuya por completo en la vida de los estudiantes. Sin embargo, también es importante mantener esa comunicación entre docente y alumno, pues si resulta que ocurre algún problema, se presenta alguna situación, el docente tiene que acercarse a los alumnos para darles solución, para investigar qué es lo que está pasando y por qué se ve limitada su práctica docente o por qué se ve limitado el actuar del niño. Entonces es importante ese acercamiento para que haya una mejor comunicación y a su vez se dé una mejor posibilidad de que ocurra un proceso de enseñanza y aprendizaje más adecuado, más ameno. En cuanto a promover al docente como sujeto y objeto de la producción del conocimiento, se refiere a que el docente es el facilitador, la guía, el orientador dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Sin embargo, también está en constante conocimiento, en constante aprendizaje, porque tanto los alumnos como él aprenden de lo que realizan día a día. Entonces, el docente no solamente es quien facilita o acerca a los alumnos a la información o al conocimiento, sino que también aprende de su actuar y aprende de sus alumnos todos los días. Promover una imagen del docente más compenetrada con su realidad y su práctica. El docente debe de estar centrado dentro de su labor como maestro. Y obviamente, al estar más centrado, al prestar más atención, más disposición a lo que realiza, se va a dar de mejor manera el aprendizaje de los alumnos. En cuanto a los principios de la investigación-acción, hablamos de que el método está determinado por la naturaleza del objeto o fenómeno que se va a estudiar. Es decir, para que yo pueda saber cómo voy a llevar a cabo todo este proceso, tengo que saber primero cuál va a ser mi problema, cuál va a ser mi situación, para de ahí establecer cómo lo voy a conseguir, cómo voy a llevar a cabo este proceso.
También el problema de la investigación, su análisis, interpretación, plan de acción y evaluación será descubierto y estudiado por el docente investigador. No va a basarse en la experiencia de otras personas. Si es él quien pretende a través de esta metodología lograr un cambio dentro del aula, es él quien debe de identificar dentro de su salón de clases aquel problema que va a solucionar a través de este método de investigación. Él va a ser quien identifique y lleve a cabo esta temática a partir de la investigación-acción. Como la mayoría considera la investigación-acción como algo muy alejado de sus vidas y su mente alberga estereotipos, mitos y falsas creencias, será necesario romper ese hielo aconsejándoles que lean algo para evaluar su capacidad investigativa. Entonces, creo que es una realidad que muchos docentes ven a este método como algo muy etéreo, muy alejado, algo que no les sirve, que no les es funcional, pero es realmente porque no conocen el impacto tan positivo que puede llegar a tener si se lleva a cabo de la mejor manera. Entonces es importante acercarlos a este conocimiento, a presentarles esta información para que vean que si se lleva a cabo de una buena manera, este método, esta metodología, les puede llegar a ser muy funcional, pues resuelve o podría resolver muchos de sus problemas o limitaciones que se enfrentan dentro de su cotidianidad como docentes. La actitud inicial del docente investigador debe consistir en una postura exploratoria sobre la compleja, rica y dinámica vida en el aula. Si yo quiero llevar a cabo todo este proceso investigativo para solucionar algo que aqueja a mis alumnos o a mi salón de clases, pues obviamente que tengo que ponerme a pensar, tengo que explorar dentro de lo que se vive día a día dentro de las prácticas educativas, qué problema, qué situación puedo abordar. De ahí la actitud exploratoria que debiera tener el investigador. La práctica investigativa del docente no debe distorsionar el valor educativo de su docencia. Es decir, estoy dispuesto a llevar a cabo este proceso para solucionar, para abordar alguna situación. Sin embargo, esto no quiere decir que descuide su labor como docente, porque creo que eso hablaría muy mal. Y si se supone que estamos abordando esta metodología para un bien común, no debemos dejar a un lado el hecho de que son docentes y deben de cumplir con su labor. Bien, a continuación vamos a abordar las etapas del proceso de la investigación-acción dentro del aula. Cabe mencionar que esta metodología se inspira en los modelos de Lewin, Corey, Dava, Wood, Elliott, Kemis, McTaggart, entre otros autores. Sin embargo, es una recopilación de las etapas que se consideran para llevar a cabo este proceso de una manera pertinente. Y como primer etapa tenemos el diseño general del proyecto. Aquí es necesario un acercamiento a la problemática investigativa, pues esto nos va a ayudar a definir un esquema de investigación, área de estudio, la selección y el posible requerimiento de medios y recursos. Es muy importante esta primera etapa. Como segunda, tenemos la identificación de un problema importante. Debe ser significativo para el docente, vivido y sentido muy práctica y concretamente, y de cuya solución depende la eficacia de su docencia. Como tercera etapa, tenemos el análisis del problema. Aquí, las actividades están relacionadas
con un análisis sistemático de la naturaleza, supuestos, causas y consecuencias del problema. Se podrán distinguir básicamente 3 pasos. Número 1. Patentizar la percepción que se tiene del problema. 2. Cuestionamiento de la representación del problema. Y finalmente, un replanteamiento del problema. Como cuarta etapa, tenemos a la formulación de la hipótesis, pues una vez habiendo analizado nuestra situación problemática, se nos presenta un abanico de posibilidades, de hipótesis tentativas y provisionales. Sin embargo, a medida que vamos avanzando, que vamos analizando, nos vamos inclinando hacia una hipótesis, hacia aquella que explique y resuelva de mejor manera nuestra problemática a abordar durante este proceso. Etapa número 5. Recolección de la información necesaria. Creo que tenemos bien presente que no existe una sola manera que nos permita recolectar u obtener la información que necesitamos. Es decir, no existe una sola herramienta. Por ejemplo, para llevar a cabo esta metodología y obtener o recabar la información, podemos valernos de las siguientes técnicas, como lo es la toma de notas o apuntes durante las clases, la grabación sonora, el videotape, el cuestionario o la observación participativa. Etapa número 6. Categorización de la información. La información recogida debe ser categorizada y estructurada. La categorización consiste en resumir o sintetizar en una idea o concepto un conjunto de información escrita, grabada o filmada para su fácil manejo posterior. En cuanto a la etapa número 7, estructuración de las categorías. Esta etapa nos centra en el corazón de la investigación, la estructuración teórica. La estructuración debe integrar las categorías o ideas producidas por la categorización en una red que genere credibilidad y produzca aceptación en un posible evaluador. Etapa número 8. Diseño y ejecución de un plan de acción. Un buen plan de acción constituye la parte más activa de la investigación-acción y debe señalar una secuencia lógica de pasos. ¿Cuándo va a ser implementado? ¿Cómo y dónde? Los pro y los contra, los objetivos finales, medios alternos y recursos, los posibles problemas o dificultades y cómo estos van a ser superados, los factores facilitadores o inhibidores de los procesos y la evaluación. Etapa número 9. Evaluación de la acción ejecutada. El principio básico de la evaluación deberá responder a la pregunta: ¿los resultados del plan de acción, una vez ejecutados, solucionaron el problema o no? Tendrá como referente principal los objetivos prefijados en el plan de acción y estribará en fijarse en los cambios logrados resultado de la acción. Aquí es donde vamos a poder observar si nuestra hipótesis realmente logró o no cumplirse. Como siguiente punto tenemos la repetición espiral del ciclo. Es decir, una vez habiendo abordado las etapas que son necesarias para llevar a cabo esta metodología, es importante considerar que también consiste en una repetición, en un proceso cíclico, porque una vez habiendo finalizado por primera vez las etapas que analizamos previamente, vuelve a comenzar en caso de que los resultados de nuestra investigación
no hayan sido por completo satisfactorios o consideremos que quedaron inconclusos o no sé, hace falta investigar nuevamente para estar completamente convencidos con las estrategias, con el impacto que tuvo esta investigación. Entonces, el conocimiento procede como una espiral de ciclos de reconocimiento reiterativo, es decir, planificación, ejecución, observación, resultados, reflexión sobre la misma y replanteamiento. Es decir, se reprograma una nueva acción más precisa y así, con esta retroalimentación y espiral de autorreflexión. Como siguiente aspecto a considerar dentro de todo este proceso, está el informe que debe ser presentado. Se aconseja que sea una descripción o narración del trabajo realizado en el mismo orden y secuencia en cómo se fue realizando, abordando las etapas, las dificultades, decisiones y en qué argumentos nos basamos hasta la conclusión del trabajo. Validez y confiabilidad. En cuanto a la validez, puede ser definida por lo que los resultados de la investigación reflejan, es decir, deben ser claros y representativos de una realidad o situación dada. La confiabilidad, por su parte, está orientada hacia el nivel de concordancia interpretativa entre diferentes observadores, evaluadores o jueces del mismo fenómeno. Bien, para finalizar, me gustaría hacer mucho énfasis en el siguiente punto. Aquellas situaciones dentro del aula que bien pudieran ser atendidas a través de esta metodología de investigación-acción. Y es que una vez habiendo abordado todo lo concerniente a qué es la investigación-acción, cuáles son aquellos aspectos más importantes de esta metodología, cuáles son las etapas que se requieren para llevarla a cabo y algunos otros datos interesantes al respecto, me gustaría abordar aquellas situaciones que yo, como normalista o como docente en formación, he presenciado dentro de las diferentes escuelas y más específicamente dentro de las aulas. Algunas situaciones o problemas son la falta de comprensión lectora, la falta de interés o desmotivación, tanto por parte de los alumnos como por parte del docente. A algunos alumnos con un ritmo de aprendizaje lento, algunas dificultades para resolver problemas matemáticos, la inasistencia, el incumplimiento de tareas, el exceso de contenidos que es más común de lo que parece, la falta de interés o compromiso por parte del maestro. Estos son solamente algunos ejemplos, sin embargo creo que los problemas son diversos y obviamente varían dependiendo el espacio o el salón de clases. Y lo importante aquí es considerar que si estas problemáticas se abordan debidamente a través de esta metodología, este método de investigación-acción, creo que es posible lograr realmente un impacto positivo dentro de la labor como docente, dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Obviamente todo enfocado a que el alumno logre aprender, logre desarrollarse y posterior a esto logre desenvolverse dentro de una sociedad cada vez más demandante. Y por mencionar un ejemplo, suponiendo que nuestro problema o situación sea la dificultad de aprendizaje que presentan algunos alumnos
debido al exceso de contenidos en las diferentes asignaturas. Podríamos proponer como estrategia el uso de organizadores gráficos para facilitar la comprensión o el aprendizaje de los alumnos. Y valiéndonos de esta metodología de investigación-acción, podríamos abordar esta problemática y corroborar si efectivamente nuestra estrategia o nuestra hipótesis planteada respecto al problema y su solución son realmente posibles o realmente solucionan nuestra problemática a atender. Bueno, esto ha sido todo y muchas gracias por su atención.